Buenos días, mi compañero Eduardo Romero y mi persona César Ortiz, con la tutoría del profesor Claudio Bustos, estaremos desarrollando nuestro trabajo especial de grado, titulado Automatización de un biodigestor para la generación de energía eléctrica basado en el aprovechamiento de biomasa en la ciudad de Maracay. El contenido está conformado por el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. En cuanto al planteamiento del problema, es conocido que el país tiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica que se produce en la central hidroeléctrica Simón Bolívar Buri. Esta central es la fuente principal del sistema eléctrico nacional y ha disminuido en los años su capacidad de generación de energía eléctrica. Esta dependencia y la falta de fuentes alternativas de generación de energía capaces de suplir la demanda que exige nuestro país ha traído como consecuencia un declive en el desarrollo del país, así como también una disminución de la calidad de vida de la población. Debido a este contexto, una posible solución a esto es el uso de tecnologías donde se utilice la biomasa como una fuente de recursos renovables para la producción de energías limpias mediante el uso de biodigestores para transformar desechos orgánicos en derivados que puedan funcionar como combustibles para la generación de energía eléctrica. Planteado nuestro problema, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo será la automatización de un biodigestor para la generación de energía eléctrica basado en el aprovechamiento de biomasa en la ciudad de Maracay? Para ello nos planteamos un objetivo general y unos objetivos específicos para el logro de lo planteado. El objetivo general tenemos diseñar la automatización de un biodigestor para la generación de energía eléctrica basado en el aprovechamiento de biomasa en la ciudad de Maracay. Objetivos específicos. Seleccionar el biodigestor más adecuado mediante el estimado de biomasa generada en la ciudad de Maracay. Determinar las variables a controlar en el biodigestor seleccionado. Diseñar el sistema de control del biodigestor mediante un PLC. Seleccionar las componentes necesarias para implementar el sistema de control. Y simular el comportamiento del sistema mediante pruebas. El siguiente punto es el marco teórico, en el cual se tratarán los conceptos relevantes de nuestra investigación, como la biomasa, que es aquel material orgánico que proviene de cultivos energéticos, residuos animales, agrícolas, residuos sólidos urbanos que pueden ser convertidos en energía. Las transformaciones de la energía química de la biomasa. Su forma más común consiste en quemarla directamente en un horno y usar este calor generado para producir vapor, que se utiliza como medio de calefacción para accionar una turbina que, acoplada a un generador eléctrico, produzca electricidad. Transformación de la biomasa en biogás. El mecanismo más habitual para la conversión de la biomasa en biogás es la conversión bioquímica o digestión de biomasa orgánica, que se puede explicar como un proceso natural que involucra varios procesos bacterianos y enzimáticos simultáneamente. El método más común de producción de biogás es la digestión anaeróbica en un tanque cerrado llamado biodigestor. Digestión anaeróbica es la digestión de un material orgánico o biomasa de bacterias en un ambiente sin oxígeno, lo que conlleva a un combustible denominado biogás. En dicho proceso se introduce la biomasa en un contenedor cerrado llamado biodigestor, reactor o digestor, y allí se debe fermentar por una cierta cantidad de tiempo, obteniendo como producto final biogás, que no es más que la mezcla de metano, dióxido de carbono. Biodigestor consiste en un tanque o depósito hermético. En este depósito se introduce la materia orgánica que será digerida por los microorganismos. Por lo general, los digestores cuentan con al menos un punto de acceso para el influente y otro para la purga o salida del influente.
Están provistos además de una abertura para la evacuación del biogás que se esté generando. Tenemos el biodigestor continuo, que se caracteriza porque el afluente o flujo de materia que ingresa es constante. La disposición de biomasa para alimentar estos sistemas es prácticamente diaria y los tiempos en que ésta se retiene son menores en comparación a los sistemas discontinuos. Variables que actúan en el proceso de digestión anaeróbica. Temperatura. Los procesos anaeróbicos son altamente dependientes de la temperatura. La velocidad de reacción de los procesos biológicos dependen de la velocidad de crecimiento de los microorganismos involucrados, que a su vez dependen de la temperatura. Por ende, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos y se acelera la digestión, dando lugar a mayor producción de biogás. pH. El control del pH del medio en descomposición es de gran importancia para el buen proceder de la digestión anaeróbica. Los valores tolerables de pH para la digestión comprenden de 6.6 a 7.6, con un subintervalo óptimo de 7 a 7.2. Presión. La presión es la fuerza que ejerce un fluido por unidad de área. La presión solo se emplea cuando se trata con un gas o un líquido. En un fluido en reposo, la presión en un punto determinado es la misma en todas las direcciones. También, la presión en un fluido aumenta con la profundidad debido al peso del fluido. Este aumento se debe a que el fluido soporta más peso a niveles bajos que el fluido a niveles altos. Controlador lógico programable, PLC, es un dispositivo electrónico de estado sólido que puede controlar un proceso o una máquina, que tiene la capacidad de ser programado o reprogramado rápidamente según la demanda de la aplicación. Fue inventado para reemplazar los circuitos secuenciales basados en relés que eran necesarios para el control de las máquinas. El PLC funciona manipulando sus entradas y, dependiendo de su estado, activando y desactivando sus salidas. Lenguaje de programación. El lenguaje de programación ladder escalera permite representar gráficamente el circuito de control de un proceso dado mediante el uso simbólico de contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados, temporizadores, contadores, registros de desplazamiento, relé, etc. Este tipo de lenguaje debe su nombre a su similitud con los diagramas eléctricos de escalera. Marco metodológico. Abarca los aspectos del cómo de la investigación. Se describe el tipo y diseño de investigación. Asimismo, se tratan las técnicas e instrumentos utilizadas para el logro de los objetivos. Tipo de investigación. Nuestra investigación es de tipo proyectiva, ya que se plantea el diseño de la automatización de un biodigestor para la generación de energía eléctrica. Diseño de investigación. Se refiere a los procedimientos específicos, estrategias a utilizar para obtener la información necesaria, el dónde y cuándo se recopila la información. En referencia con nuestro planteamiento, la investigación es de modalidad cuasi experimental, debido a que se manipula intencionalmente el diseño de control de la automatización para observar el comportamiento del proceso. Unidad de análisis. Se refiere al contexto, ser o entidad poseedoras de la variable que se desea estudiar. En nuestro caso, es el control automatizado de un biodigestor. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se refiere a los procedimientos y actividades utilizadas para obtener la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación. En nuestro caso se utilizó la observación directa y la revisión bibliográfica. Instrumentos. Es cualquier recurso, dispositivo o formato, herramienta que utiliza el investigador para obtener datos esenciales del problema. En nuestro caso utilizamos carpetas digitales organizadas por capítulo. También tenemos la fase de la investigación. Ya tenemos la primera fase, que es la revisión de documentos. En la segunda fase tenemos la selección del tipo de biodigestor más adecuado. En la fase 3, el diseño del sistema de control
del biodigestor mediante un PLC. En la cuarta fase, la selección de la plataforma o ambiente de programación del sistema. Y la quinta fase, la simulación del comportamiento del sistema mediante pruebas. Buenos días, mi nombre es Eduardo Romero y procedo a explicar el análisis de resultados de este trabajo de investigación. Para la estimación de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad de Maracaibo se utilizaron datos del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto Municipal de Aseo Urbano y de la Secretaría de Ambiente, Tierra y Ordenanza. Por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2014 y con una tasa per cápita tomada por Vitalis en el año 2017. Dichas proyecciones para el año 2021, que es el año base para el cálculo de la cantidad de residuos urbanos que se utilizarán en esta investigación, fue de 1.800.390 habitantes para la ciudad de Maracaibo. Se toma como año base el año 2021 y no tiene ningún efecto a la hora de la simulación. Para una tasa per cápita de 1.10 kilogramos al día, como ya lo mencionó Vitalis en su investigación, se tiene una cantidad diaria de 1.980.429 kilogramos de residuos urbanos generados. La Secretaría de Ambiente, Tierra y Ordenanza del Estado Zulia realizó un estudio de campo donde indica que el 60% de los residuos que llegan al relleno sanitario La Ciénaga, que es el relleno sanitario de la ciudad de Maracaibo, son de carácter orgánico. Es así que de 1.980.429 kilogramos de residuos diarios que se contabilizan, 1.188.257.4 kilogramos son de carácter orgánico. La tabla 4 nos resume el tipo de alimentación, las características del biodigestor propuesto. Es así que tiene un tipo de alimentación continua, un tipo de mezcla completa, un manejo del sustrato de contacto anaeróbico y un manejo bioquímico de 2 etapas. Haciendo énfasis en el manejo bioquímico de 2 etapas o 2 fases, se puede decir que se utiliza un par de biodigestores en serie para favorecer el proceso de digestión anaeróbica o 2 cámaras de degradación. Todo esto se engloba dentro de un solo dispositivo. También se utilizan preferiblemente para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, como en este caso. La caracterización del sustrato. Se tomarán 4.000 kilogramos de material de residuos orgánicos por día. Esto equivale a menos del 1% del total de los desechos generados en la ciudad de Maracaibo. Para el cálculo de la carga volumétrica se utiliza el parámetro del TRH, que es el tiempo de residencia hidráulica, o es el tiempo teórico en el que el sustrato se mantiene dentro del reactor. Determinamos que la tabla 5 contiene los siguientes parámetros para el cálculo de dicha carga volumétrica. La carga total en kilogramos será de 3.940. La densidad en kilogramos sobre metros cúbicos será de 1.230.56 y el TRH en días será de 30. Sustituyendo los valores antes mencionados en las siguientes ecuaciones, podemos obtener que la carga de alimentación diaria será de 3.2 metros cúbicos al día y que la cantidad máxima de fluido que puede llegar a estar dentro del proceso de digestión será de 96 metros cúbicos. Continuando con el cálculo de la producción de biogás, es importante aclarar que la producción de biogás por parte de una determinada cantidad de sustrato debería ser medida y no estimada. Es así que el siguiente proceso estequiométrico lo que realiza es la suma de las masas molares de ambos reactivos, y es por la ley de la conversión de la masa igual a la masa de los productos que se forman. Ahora bien, tomando las proporciones anteriores se realiza un reemplazo en función de la cantidad de los sólidos totales volátiles que se encuentran en los 3.940 kilogramos por día de desechos que se tiene, y con un 77.35% que será usado en esta investigación como el índice de degradación, podemos concluir que se obtendrá de tal cantidad 524.46 metros cúbicos de biogás. Las variables a controlar en el proceso. La tabla 8 muestra los rangos mesofílicos de la temperatura por etapa. La 9 muestra los rangos de los niveles para el control de las concentraciones de pH por etapa en el tanque de premezcla, reactor 1 y reactor 2, al igual que en la variable de temperatura. Podemos ver las variaciones en los niveles de presión hidrostática debido a la variación del nivel del sustrato. Es decir, cada vez que el reactor se alimenta con los 3.2 metros cúbicos
sustrato se obtiene o se aumentan 0.33 metros dentro del reactor. La tabla 10 muestra las variaciones de presión hidrostática, empezando desde el día 1 con 22.34, que no es más que la presión de operación, que aquí se tiene, que es de 21.76 psi, más 0.58 psi, que es el delta de aumento diario de la presión. Entonces, para el día 1 se tiene 22.34 psi. También se necesita la presión de almacenamiento de biogás. En esta se utiliza la ecuación de los gases ideales. Es así que, asumiendo una condición ideal de temperatura, la cual es de 40 grados centígrados, y conociendo la masa molar de las 13 días de llenado del reactor 2, la presión será de 30.13 psi. La selección del controlador lógico programable es un controlador Micrologic 1100 que se adapta a las necesidades que exige el programador. La misma se clasifica en módulos 1000, 1100, 1200, 1500. Este tiene 10 entradas digitales, 2 entradas analógicas, 6 salidas digitales, con capacidad de hasta añadir hasta 4 módulos de expansión. Combina todas estas características requeridas en un controlador compacto, como podemos observarlo en la figura 20. La elaboración de la lista de instrumentos o etiquetas. Luego de la selección de los instrumentos, el controlador y la tecnología, se procede a la elaboración del listado de los instrumentos de señales discretas y analógicos en función de las variables que intervienen y son susceptibles en el control. En la tabla 12 y la tabla 13 podemos observar las entradas digitales y analógicas del proceso, con su nombre, su dirección y su comentario, y en la tabla 13 podemos observar las salidas digitales del proceso, con su nombre, dirección y comentario. El esquema general del proceso de simulación de la planta de biogás se puede observar en la figura 21. La explicación de la programación se hará mediante segmentos que serán detallados a continuación. La simulación se realizó con tiempos de prueba no reales, como lo que involucra un proceso de automatización de este tipo, que permiten la demostración de la simulación. La explicación de las secciones de la simulación del proceso de la planta de generación de biogás. En la figura 22 podemos observar el programa principal, es donde se ubican todas las subrutinas del proceso, es donde se le da arranque y paro al sistema, como podemos observar, con el pulsador on-off que tiene etiqueta o dirección I00. El programa principal consta de 12 subrutinas. La subrutina 6 contiene la simulación del comportamiento de nivel para los primeros 15 días de carga. La subrutina 7 contiene la simulación del comportamiento de nivel desde el día 15 hasta el día 30, y la subrutina 8 contiene la simulación del comportamiento del nivel durante los días del 30 al 45. La subrutina 3 contiene el control de los transmisores y actuadores del sistema de premezcla. La subrutina 4 contiene el escalamiento del nivel en el reactor 1, la actuación del mezclador y su diseño de control. La subrutina 5 contiene el escalamiento del nivel en el reactor 2, la actuación del mezclador y su diseño de control. La subrutina 9 contiene la estimación del total de biogás generado mediante operaciones algebraicas. La subrutina 10 contiene el control de los actuadores ante un desbalance de pH en ambos reactores. La subrutina 11 contiene el control de los actuadores ante un desbalance de temperatura en ambos reactores. La subrutina 12 contiene el control de la presión del biogás generado en ambos reactores. En la figura 23 podemos observar el diagrama de la planta piloto de biogás. Podemos observar la etapa de premezcla con sus bombas, centrífugas, bombas de pH y sus respectivos sensores, y al igual que en la etapa 1 y en la etapa 2. La etapa de premezcla comienza cuando se activa el nivel mínimo de sustrato. Como observamos en la figura 24, el sensor de nivel mínimo está activado, es decir, existe un nivel mayor o igual a 0.33 metros de altura dentro del tanque de premezcla, y con esto comienza el trasegado del tanque de premezcla hacia el reactor 1. Dentro de esta etapa de premezcla podemos observar que existe un mezclador, el cual se encontrará activo cada 4 horas en un lapso de 30 minutos para normalizar las variables o mantener el sustrato en estados ideales. El escalamiento del nivel del sustrato en el reactor 1 se hace con el bloque SCP. Este bloque lo que hace es que escala de 0 a 5 metros el nivel del sustrato dentro de este. Como podemos observar el nivel mínimo de accionamiento para el mezclador
tiene que ser de 0.33 metros. Se sabe que es de 0.33 metros porque es la altura que toma el sustrato dentro del reactor cuando se alimenta diariamente con 3.2 metros cúbicos de sustrato. La secuencia para la simulación del llenado se comienza ingresando secuencialmente una variación en el tamaño de la palabra que corresponde a la entrada analógica de esta variable, lo que se observa como un aumento en el nivel del sustrato dentro del tanque. Se utilizó un bloque de secuencia para realizar esta simulación. El accionamiento y temporización de la bomba 1 o bomba de llenado del reactor 1. La bomba de llenado 1 va a comenzar a llenar hasta que se alcance el nivel del día necesario, como podemos observar en el comparador, en este comparador que vemos acá. Para ese día, que es el día 4 de llenado, se necesita que el nivel del reactor alcance 1.33 metros, y mientras no llegue a este nivel, la bomba no apagará. Una vez alcance este nivel, la bomba se apaga y enciende 24 horas después. El control de pH por nivel mínimo del reactor 1 se utiliza un sensor analógico. Podemos observar que en el comparador el nivel de pH se encuentra por debajo del punto de control. Es así que la bomba para base se encuentra activa y con ella la válvula solenoide también, haciendo que el pH retome o entre en su estado normal nuevamente. El escalamiento en la variable del nivel 2 procede igualmente que en el reactor número 1. El cálculo del volumen de la biomasa que ingresa en el reactor 2 se utiliza igualmente bajo parámetros algebraicos, como los podemos observar, bloques algebraicos, corrijo. El mezclador en el reactor 2 tiene la misma lógica de control tanto en el tanque de premezcla como en el primer reactor. La variación de presión hidrostática en este reactor 2 también se determina o se comparan los resultados aquí con los resultados obtenidos en la parte teórica, y es con bloques algebraicos. Los parámetros para la ecuación de los gases ideales también se utilizan bloques algebraicos. Y la parametrización y ajuste de la entrada analógica de presión en el reactor 2, igualmente seguimos con los bloques algebraicos. El accionamiento del compresor del biogás, una vez se alcanza el nivel de presión de gas dentro del reactor 2, se activa la válvula solenoide y con el compresor de biogás extrae hacia un gasómetro el biogás generado durante todo el proceso de generación. Las conclusiones. En base a la documentación utilizada se selecciona un biodigestor con capacidad de aprovechar la mayor cantidad de biomasa y con esto generar la mayor cantidad de biogás posible. Dicho biodigestor es de alimentación continua y de mezcla completa, contacto anaeróbico y de doble etapa. Como ya se indicó previamente, contribuye a que es un biodigestor capaz de producir un alto índice de biogás y con esto una mayor cantidad de generación de energía. Se determinaron las variables temperatura, pH, nivel, presión, tiempo de retención, ya que son las variables a estudiar en el proceso de automatización. Se hace hincapié en la variable de nivel, esto debido a que durante el proceso esta controla los tiempos de llenado, los tiempos del proceso y está involucrada de manera directa en la presión. Es así que con estas variables se procedió al diseño de la simulación del llenado de los tanques. En cuanto al diseño del sistema de control del biodigestor, se determinaron las condiciones a seguir en el proceso para el control de las variables seleccionadas, determinando los rangos de operación de las mismas, las etapas del proceso de automatización, el cual proporciona un control y supervisión del sistema de la planta piloto de biogás en fases separadas. Para este diseño se seleccionó un PLC Micrologic 100 Alan Brackley para llevar el control de la automatización del proceso propuesto. Dicho PLC, como ya se indicó, posee 10 entradas digitales, 2 entradas analógicas y 6 salidas digitales con capacidad de añadir hasta 4 módulos de expansión, con la incorporación de un módulo para ampliar las entradas en el sistema. Quedó conformado con 2 entradas digitales, 8 entradas analógicas y 33 salidas digitales. La simulación y el control de este sistema se realizó utilizando el software RS Logic 500 y para la comunicación entre el PLC y la computadora se utilizó el software de comunicación RS Link. Se pudo realizar el control de cada etapa del proceso por medio de diagramas de escalera para cada una de estas etapas, comprobando así mediante la acción de los puntos de ajuste las variables del proceso.
Se realizó el desarrollo completo de la automatización del biodigestor, se determinó la cantidad de biogás a ser producido, la cual es de 524.46 metros cúbicos de biogás al día, y se probó el desempeño del sistema diseñado mediante una secuencia de simulación adaptada al proceso estudiado. Las recomendaciones. Para futuras investigaciones de este tipo se recomienda el estudio de la factibilidad del diseño del prototipo estudiado. Se recomienda que una vez finalizado el proceso de generación de biogás, este sea capaz de verificar sus parámetros y reiniciarse desde sus condiciones iniciales. También es necesario evaluar opciones para la lógica de control al momento del llenado, durante el proceso de llenado, de tal manera que este sea más compacto y así se puede implementar con menor cantidad de líneas de programación. Y muy importante, que es fomentar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia en el estudio de investigaciones asociadas a las energías renovables, especialmente aquellas donde la biomasa sea la fuente fundamental o la fuente principal de energía. Concluyo mi intervención en este análisis de resultados, esperando que haya sido de su agrado esta presentación y quedamos atentos ante cualquier inquietud o duda. Muchas gracias.